Hola, ¿cómo están? Estamos aquí empezando con la clase 1, sesión 3. Estamos viendo circuitos eléctricos y electricidad y magnetismo. Bueno, vamos a empezar con un poco de definición de circuitos en serie y circuitos en paralelo. A ver, déjenme que cambie. Aquí está. Bueno, aquí tenemos los circuitos. Los circuitos en serie se representan de esta forma, como se muestra aquí en esta figura. Y bueno, aquí tenemos algunas definiciones. Nos dice, en conexión en serie, la corriente es la misma y el voltaje cambia. Aquí tenemos una formulita que más adelante vamos a explicar. Y bueno, estos son los circuitos en paralelo. Igual se representan así, con las resistencias, como bien dice, en paralelo. Y bueno, nos dice, la corriente es diferente y el voltaje es el mismo en la conexión paralelo. Como vemos, aquí tenemos la fórmula. Corriente total es igual a corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y voltaje total, voltaje 1 es igual a voltaje 2, voltaje 3. Entonces, en baterías se representa así. Están conectados de más, menos, más, menos. Y lo que nos dice es que las baterías conectadas en serie se incrementan el voltaje disponible. Como vemos en la imagen, tenemos 1.5 volts y 1.5 volts. Esto nos da 3 volts que están en serie. Y bueno, esta es una imagen de una conexión en paralelo. Como vemos, aquí está conectado de negativo con negativo y positivo con positivo. ¿Qué es lo que nos dice en esta conexión? Las baterías conectadas en paralelo incrementan la corriente disponible y ambas deben tener el mismo voltaje. Como vemos aquí en el circuito, tenemos 1.5 volts y 1.5 volts. Y bueno, ya dependiendo de cuánta corriente tengamos, vamos a incrementarlo. Bueno, aquí estamos viendo los circuitos en serie con la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia N. La resistencia N se muestra como una resistencia a tal número, como si resistencia 100, etcétera. Pero para no decir mucha resistencia, le ponen resistencia N. Y bueno, para resolver estos circuitos, tenemos que juntar estas tres resistencias en una chiquita. Esta chiquita se llama resistencia equivalente. Muchos autores la nombran como resistencia total o resistencia equivalente. Y como vemos, es la misma fórmula, que se suman las resistencias tal cual. Y bueno, aquí tenemos que el voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje hasta voltaje N. ¿Y cómo vamos a saber esto? Es porque aquí va a haber un voltaje, aquí va a haber otro voltaje y aquí va a haber otro voltaje. Y la suma de estos voltajes va a dar el voltaje de la fuente. Esto lo vamos a ver ahorita al rato en un ejercicio. Bueno, aquí vamos a estar los circuitos paralelos. Así es como se representan. Y igual lo mismo, si tenemos dos o más resistencias en paralelo, tenemos que hacerla una chiquita, que sería la resistencia equivalente. ¿Y cuáles son las fórmulas para convertir estas resistencias en resistencia equivalente? Pues son estas. Esta fórmula es solo si tenemos dos resistencias en paralelo. Por ejemplo, si solo tuviéramos R1 y R2 así en paralelo, esta se utiliza. Pero si tenemos tres resistencias en paralelo o más, se utiliza esta fórmula. Y bueno, ya nos daría esta resistencia equivalente. Y bueno, aquí como les mostraba, tenemos el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Tenemos el voltaje es igual a este voltaje, es igual a este voltaje y es igual a este voltaje. Y tenemos la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Aquí como vemos tenemos la corriente total. Entonces esta corriente aquí se queda poquita, aquí se queda poquita y aquí se queda poquita.
Y como vemos son diferentes corrientes. Si aquí se queda poquita, aquí se queda poquita y aquí se queda poquita. Y si la sumamos estas corrientes, nos va a dar esta corriente total. Esto es lo que nos dicen las leyes de Kirchhoff, que ahorita las vamos a ver. Bueno, la ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice la primera ley? Nos dice, en todo circuito eléctrico, la suma de las corrientes que entran en un nudo es igual a la suma de las que salen. La segunda ley de Kirchhoff nos dice, en un circuito eléctrico se cumple que la suma de todas las diferencias de potencial a lo largo de una malla es igual a 0. Esto lo vamos a ver en ejercicios, cómo se aplica. Aquí hay algunas otras definiciones. Una malla es cualquier recorrido eléctrico cerrado. El circuito representado tiene 2 mallas. Sería este circuito. Un nudo es el punto del circuito donde confluyen 3 o más intensidades. En el ejemplo existen 2 nudos. Como lo vemos, 2 nudos. Una rama es un trayecto directo que puede recorrer una intensidad entre 2 nudos. En un circuito eléctrico existen tantas ramas como intensidades de corriente. 3 son las ramas del caso que nos ocupa. Bueno, todo esto lo vamos a ocupar más adelante. Como vemos, estos arreglos de circuito son diferentes. Esto los vamos a ver un poco más adelante, ya que dominemos estos circuitos, porque si no nos vamos a confundir. Hola, pues vamos a continuar con los circuitos en serie aplicados a la ley de Ohm. Bueno, vamos a empezar. Dice, determinar la corriente de un circuito con 4 resistencias conectadas en serie y una batería de 25 volts. Aquí nos dicen que la resistencia 1 es de 82 ohms, resistencia 2 de 22 ohms, resistencia 3 de 15 ohms y resistencia 4 10 ohms. Bueno, vamos primero a dibujar el circuito. Nos dice que tenemos una batería de 25 volts y tenemos 4 resistencias en serie. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí ponemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces, ¿qué nos pide? Determinar la corriente del circuito. Entonces, para hacer una resistencia equivalente, ¿cuál es la fórmula que necesitamos? Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Entonces, tenemos que R1 son 82 ohms más más 15 ohms más 10 ohms. Entonces vamos a sumarlas. Serían 82 más 22 más 15 más 10. Nos da una resistencia equivalente de 129 ohms. Entonces ya juntamos estas. ¿Cómo quedaría nuestro circuito? Nos quedaría así, que sería resistencia equivalente es igual a 129 ohms, 25 volts. Entonces nos dice que necesitamos calcular la corriente con la ley de Ohm. Acuérdense de poner su triangulito, que sería voltaje, corriente, resistencia. Entonces vamos a ver, sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia,
que nos queda 25 volts sobre 129 ohms. Entonces nos da de 25 sobre 129, 0.1937 amperes. Y bueno, esto es nuestro resultado del primer ejercicio. Como vemos, están muy sencillos. Y bueno, seguimos con el siguiente, que nos dice: determinar el voltaje de un circuito con 4 resistencias conectadas en serie y la corriente que pasa en el circuito es de 1 miliampere. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a poner nos dice que determinar el voltaje. Tenemos 4 resistencias en serie. Entonces las dibujamos igual: 1, 2, 3, 4 resistencias en serie. El voltaje no lo sabemos. Y la corriente es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. La corriente que pasa por aquí nos dice que es de 1 miliampere. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente, que sería resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Nuestra resistencia 1 es de 1.2 kilo ohms más resistencia 2 5.6 kilo ohms más 1.2 kilo ohms más 1.5 kilo ohms. Entonces vamos a sumarlo. Sería de 1.2 más 5.6 más 1.2 más 1.5. Esto nos da de 9.5 kilo ohms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar el circuito. Nos quedaría un circuito así, con una resistencia equivalente es igual a 9.5 kilo ohms y su corriente de 1 miliampere. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice sacar el voltaje. Entonces, acuérdense del triangulito. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Tomamos la V. Nos queda corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Para hacer operaciones siempre tienen que estar en valores iguales. Por ejemplo, los kilo ohms deben de estar en ohms y los miliamperes deben de estar en amperes. Para eso hay que hacer una conversión. Acuérdense de la clase número 1, que es donde se les explicó los prefijos y sufijos. Entonces vamos a pasar de kilo ohms a ohms. Entonces tenemos 9.5 kilo ohms. Esto acuérdense que son 9500 ohms, ya que se recorre el punto 3. Y estos son los ohms. Y para tener los miliamperes tenemos 1 miliampere. Entonces 1 miliampere es 1.0, es 1 por 10 a la menos 3. Tendríamos 0.001 ampere. Entonces estos valores son los que vamos a poner aquí. Entonces sería corriente 0.01 amperes. A ver, perdónenme, se me pasó un 0. Lo voy a poner aquí abajito. 0.001 amperes por
por los ohms, que son 9500 ohms. Vamos a hacer la operación. Nos da de 0.001 por 9500. Esto nos da de 9.5 volts. Desde aquí tendremos 9.5 volts. Bueno, estos son los ejercicios. Ahorita vamos a pasar con los de serie y paralelo. Para resolverlos. Bueno, vamos a empezar con la explicación de los circuitos en paralelo aplicando la ley de Ohm. Vamos a empezar con el primero. Determine la resistencia total del siguiente circuito y la corriente total del circuito. Bueno, entonces vamos a sacar primero vamos a ver el circuito como es. Tenemos 120 volts de corriente alterna. La resistencia 1 es de 98 kilo ohms y la resistencia 2 es de 2 kilo ohms. Bueno, vamos a sacar la resistencia equivalente, la cual resistencia equivalente, esto acuérdense que esta fórmula que voy a poner es solamente para cuando están dos resistencias en paralelo. Entonces tenemos la resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Entonces sustituimos. Tenemos resistencia 1. ¿Cuál es? 98 kilo ohms por 2 kilo ohms. Resistencia 1, 98 kilo ohms más 2 kilo ohm. Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces da 98 por 2, 196. Vamos a poner 196 kilo ohm sobre 98 más 2 sería 100 kilo ohms. Y esto lo dividimos. 196 entre 100 nos da de 1.96 kilo ohms. Entonces tenemos la resistencia equivalente de 1.96. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Vamos a dibujar la fuente y tendríamos la resistencia equivalente 1.96 kilo ohms, 120 volts. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice determine el circuito, la corriente total. Entonces acuérdense de poner su triangulito: voltaje, corriente, resistencia. Dice determine la corriente. Entonces sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 120 volts sobre, nos da de 1.96 kilos, pero vamos a pasarlos a ohms. Entonces nada más serían 1960 ohms. Entonces tendríamos 120 entre 1960, 0.0612 amperes. Este sería nuestro resultado. Y bueno, ahorita pasamos al siguiente. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, el cual nos dice: determine la resistencia total del circuito y la corriente total. Entonces vamos a sacar primero la resistencia equivalente del circuito. Como vemos, tenemos un circuito de 120 volts de corriente alterna con la resistencia 1 de 180 ohms, resistencia 2 de 90 ohms, resistencia 3 de 60 ohms y resistencia 4 de 60 ohms.
Entonces vamos a reducirlo. Entonces para reducir este circuito tendremos que resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Entonces vamos a sustituir 1 sobre R1 que son 180 ohms más 1 sobre 90 ohms más 1 sobre 60 ohms más 1 sobre 60 ohms. Entonces primero, bueno, yo les recomiendo primero hacer esto y luego ya dividirlo. Entonces vamos a sacar lo que sería perdón, que se apagó la lámpara. A ver si nos dura la batería o déjenle cambio otra. A ver si nos dura. Entonces tenemos 1 sobre 180 más 1 sobre 90 más 1 sobre 60 más 1 sobre 60. Esto nos da de 20 ohms. 20 ohms. Entonces vamos a sacar que nos dice, bueno, primero vamos a reducir el circuito. Entonces tenemos una fuente de corriente alterna y nuestra resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a 20 ohms. Tenemos aquí 120 volts. Entonces nos dice, determine la corriente total del circuito. Vamos a poner nuestro triangulito de potencia, que sería voltaje, corriente y resistencia. Dice calcular la corriente. Entonces sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos 120 volts sobre 20 ohms. Como estos valores son los nominales, pues así los dejamos. Serían 120 entre 20 ohms. Nos da de 6 amperes. Y bueno, con esto finaliza el ejercicio. Si tienen alguna duda, pueden ponérmelo en los comentarios. Y para la próxima vamos a ver serie y paralelo aplicando ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Hasta luego. Para el otro vamos a ver ejercicios en paralelo y serie con las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm, aplicándolas. Y bueno, aquí les dejamos la bibliografía. Y si les gustó, si les sirvió, pues suscríbanse, compartan y denle a like para que a más personas les vaya llegando el contenido. Y bueno, pues sería todo y nos vemos en la otra clase. Hasta luego.